En mi pantalla, Sí, sí se ve. Sí vemos, pero no te esperamos. escuchamos. Creo que sigues en mute. No estoy segura. Carlos, ¿me escuchas? Como para ver si puedes ayudarle a Sí, ella no, pero para ver yo qué ayer sí le está escuché pasando. ahorita hablar normal. Hola, Ve, Sí buenas vemos ve. la pantalla, pero no noches. se escucha. No, yo sí le ¿O soy escucho. yo? Sí, Cintia. A ver, ve, sí, personalidad. Sí se escucha. Ay, perdón, entonces soy yo. Qué pena, qué pena. Voy a salir y vuelvo a ingresar un momentito, perdón. Ok, voy yo. Vamos a iniciar el A ver, espacio. Entonces, bueno, en este caso les presento a la colega Darlis Panquevan, que nos acompaña el día de hoy. Ella nos va a compartir un poco del trabajo que ha realizado en la línea de la inteligencia artificial en educación matemática. Darlis es doctoranda en Chile, ¿verdad? Y pues tiene formación en todo el tema de educación matemática. Darlis, comentarte que todos los chicos que nos acompañan el día de hoy son estudiantes de la carrera de enseñanza de la matemática de la Universidad Nacional. Este evento se enmarca en la Semana de la Educación Matemática, la 18ª semana, que celebramos en el 2025. Desde ya, pues, ¿verdad? Siempre motivarles a que estén pendientes del cronograma de esta Semana de la Educación Matemática y también, por supuesto, el otro año, ¿verdad? Todos los años celebramos este espacio. Entonces, sin más, Darlis, te doy el espacio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a darle un espacio a Darlis aproximadamente de unos 40 minutos y luego pasamos al espacio de preguntas. Dado que también somos pocos, creo que si Darlis lo tiene a bien, pues podemos abrir el espacio de preguntas mientras vas avanzando. Eso ya dependerá también de cómo quieras trabajar o también del montón de preguntas que puedan surgir. Entonces, si son muchas o no. Pero bueno, entonces le doy el espacio y ahí ya vas comentando. Mientras, igual yo intentaré conectarme desde otro equipo para ver si les escucho bien. Bueno, gracias Cintia por contactarme y darme la oportunidad de eh, mostrar este trabajo que es muy importante para mí porque digamos que fue uno de mis primeros artículos que hice. Así que ha tenido mucha buena recepción, así que muchas gracias. Y también felicitarlos por tener este espacio de la Semana de la Matemática. Yo soy colombiana, tengo 8 años viviendo en Chile y también tenemos acá diferentes iniciativas, así como la Semana de la Matemática. Hay una semana de la matemática acá de nivel nacional, pues que es organizada, un poco gestionada por el Ministerio de Educación, y hay veces que investigadores van a los colegios, se hace feria de la matemática, y sabemos lo provechoso que son este tipo de espacios, tanto para los futuros profesores, los que se están formando para ser profesores, como también a veces para los estudiantes de secundaria. Hablarles un poco de mí. Yo soy profesora de matemática de secundaria. Hice mi formación en Colombia. Trabajé un tiempo allá, hice mis prácticas y trabajé poco tiempo. Luego de eso, también quería hacer una maestría, un máster. Y fue una de las razones por las cuales emigré. Acá yo vivo en Talca, soy estudiante de la Universidad Católica del Maule, estoy haciendo un doctorado en didáctica de la matemática y en esta misma institución previamente hice un magíster también en didáctica de la matemática. Y bueno, eso es un poco como
Mi experiencia, también fui profesora acá y digamos que era por el doctorado estoy dedicada a tiempo completo a eso. Esta presentación se titula Una mirada a la literatura sobre inteligencia artificial en educación matemática. Y yo lo he estructurado, tiene una introducción, algunos aspectos conceptuales, metodología, resultados, discusiones y algunas conclusiones. ¿Cómo corto esto? Aquí está. Bueno, comentarles que la integración de la inteligencia artificial ha motivado diferentes investigaciones y diferentes iniciativas a nivel internacional. Principalmente lo que se quiere saber qué impacto puede tener o tiene la inteligencia artificial en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. La IA no es nueva, se viene desarrollando desde hace muchos años, pero en los últimos años ha tenido, digamos, un boom y se ha masificado mediante estas aplicaciones que muchos conocemos como ChatGPT, DeepSeek, Copilot, y podemos mencionar otras, unas que son gratuitas, otras que son pagas o son de acceso limitado dependiendo de la suscripción, y hay para todo, ahora mismo, para analizar grandes documentos, para analizar, crear videos, fotos. Puedo subir videos y me hace una conversación. O sea, la IA ahora mismo abarca un gran abanico de posibilidades. Y la intención o detrás de esta investigación es saber, en ese momento, cuando se hizo el estudio, que fue en 2023, cómo se estaba desarrollando la investigación en educación matemática, en enseñanza y aprendizaje de la matemática, en nivel primario, secundario, cualquier nivel. Y ese aumento progresivo de la IA también presenta ciertos desafíos que son identificar cómo la investigación educativa puede brindar orientaciones que impacten el aprendizaje, es decir, cómo yo utilizo todas estas herramientas que tengo para favorecer el aprendizaje y la enseñanza de la matemática. Inicialmente, cuando se desarrolló la IA, se pensó en o se focalizó en sistemas que fueran capaces de resolver problemas complejos. Y estos problemas englobaban, por ejemplo, demostraciones matemáticas automáticas de ciertos teoremas, juegos del ajedrez, muchas cosas vinculadas a la toma de decisiones estratégicas, al diseño de estrategias y verificar cómo la IA podía apoyar ese proceso. Y eso fue hace mucho tiempo, porque la IA ahora la encontramos, se ha expandido a un ámbito muy amplio de aplicación. Entre ese ámbito, por ejemplo, podemos encontrar en aparatos domésticos, por ejemplo, aspiradoras robot, lavadoras que funcionan, que yo puedo controlar desde, digamos, con mi celular y diferentes aparatos tecnológicos, el celular, etcétera. Y estas tecnologías a las cuales se ha expandido la IA incluyen el reconocimiento facial, por ejemplo, aprendizaje de idiomas, procesamiento de imágenes, podemos mejorar imágenes, recortarlas, adaptarlas, por ejemplo, que también podemos tomar una imagen de nosotros y convertirla en un avatar, y el lenguaje natural. En este escenario de creciente diversidad se han identificado la educación matemática como un área de interés para el desarrollo de procesos de enseñanza mediados por la IA. Porque si bien esta inteligencia artificial pues, está inmersa en muchas cuestiones domésticas o no domésticas, pues también podemos, cómo vamos a incorporarla y cómo se puede incorporar pues, en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, en el ámbito educativo, hace algunos años se viene o hubo una ola de, tecnológica alrededor de entre el 2000 2010, y esa ola tecnológica impulsó diferentes usos de la tecnología.
Antes de eso, pues sabemos que la tecnología ha ido evolucionando. Esto lo podemos evidenciar, por ejemplo, en los televisores, en los celulares. Los primeros celulares eran muy grandes, algunos tenían eran satelitales. Luego pasamos a o eran solo teléfonos en casa con alambre. Luego inalámbricos, Wi-Fi. Y poco a poco la tecnología evolucionando y incorporando nuevos elementos. Y en el ámbito escolar, pues tampoco está excepto de esto. Un momento de estas olas tecnológicas, nació la necesidad o se impulsaron iniciativas para tener pizarras digitales, tablets, computadores, acceso a Internet, uso de diversos recursos tecnológicos y últimamente herramientas con colaboración de la IA integradas o pensadas principalmente como entornos de aprendizaje. Sin embargo, a pesar de que en los últimos tiempos la IA evoluciona a través de la tecnología, también tiene ciertos desafíos. Y al menos dentro de los desafíos que evidencia la literatura es cómo puedo adaptar esa IA, esas diferentes herramientas en entornos de enseñanza. También se presenta como la investigación, pero de esa IA o de esas tecnologías en diversos contextos de enseñanza y aprendizaje, como también, si bien hay tecnologías que son costosas, pero también cómo puedo incorporar tal vez tecnologías de bajo costo, de bajo recurso en el aula de clase y cómo se puede propiciar el sostenimiento en línea. Y un tema muy importante cuando sale la IA también es la implementación de evaluaciones digitales, porque si bien sabemos que las evaluaciones requieren mucho tiempo, diseño, aplicación y luego evaluación. Entonces la investigación se plantea que la IA puede contribuir a la solución de algunos de estos retos y ya que ofrece herramientas adaptativas que en algunos casos pueden ser personalizados y en el caso de las evaluaciones, una evaluación digital me puede proporcionar un sistema de retroalimentación, un feedback automatizado e inmediato y en condiciones particulares o individuales para cada persona o para cada estudiante. En estudios previos de inteligencia artificial, de revisiones de literatura particularmente, se han enfocado en el estudio de la IA, pero la mayoría de iniciativas era de artículos o de investigaciones en inglés. Cuando hice la revisión de la literatura, muy pocas eran en español y algunas que eran en español eran focalizadas en ciertas temáticas muy particulares. Y a mí me interesaba analizar diferentes tecnologías aplicables en contexto educativo, en el contexto de la educación matemática y revisar qué información aportan sobre la inteligencia, sobre la integración de la tecnología de la IA para la educación matemática. Y para realizar este estudio se marcó un objetivo de investigación que era analizar el estado actual de la investigación en inteligencia artificial en el ámbito de la educación matemática, cómo se aplica, el rol que tienen los procesos de aprendizaje y enseñanza, diferentes propósitos y métodos utilizados. Esa era mi idea, buscar en la literatura respuestas a estas preguntas, ver cómo otras personas alrededor del mundo y particularmente en Latinoamérica se estaba desarrollando. Y este estudio tiene un marco conceptual que tiene 5 elementos: inteligencia artificial, sistema de tutoría inteligente, aprendizaje automático, chatbot y robótica. En lo que concierne a la inteligencia artificial, en la Conferencia Internacional sobre la IA y la Educación, que fue en Beijing en 2019, se estableció diferentes consensos para la implementación de la IA en el ámbito educativo. Y entre los temas que ellos identificaron se encuentran planificación de la IA en la política educativa para la gestión y la participación. Porque si bien en muchas políticas educativas en América Latina y el mundo está enfocada en las tecnologías. Incluir la tecnología, pero la IA también representa un problema que es ético,
Entonces, ¿cómo podemos planificarla dentro de la política y para la gestión, su inclusión? ¿Cómo la IA puede apoyar a la docencia y fortalecer el rol del docente? Es decir, que el rol del docente sea importante y cómo se mediante la tecnología, el estudiante y, digamos, el entorno de clase. El aprendizaje y evaluación de aprendizaje mediados por IA. Es decir, para yo desarrollar el conocimiento, pero también la IA cómo puede ayudarme en los procesos de evaluación y seguimiento, evaluación e investigación educativa. Y todos estos aspectos están enmarcados en la práctica docente y también en la gestión educativa y también mucho en la gestión de aula. En cuanto a los sistemas de tutoría inteligente, son entornos computarizados que imitan el estilo de enseñanza de un profesor para brindar apoyo al estudiante y su principal característica es la capacidad de adaptarse a contenidos, métodos de enseñanza y necesidades individuales. Esto de necesidades individuales es la principal característica. Una de las funciones centrales es evaluar la adquisición de conocimiento de los estudiantes durante el proceso educativo. Y estos sistemas están personalizados, muchos están personalizados y brindan retroalimentación inmediata. Es decir, yo tengo una tarea, la resuelvo y me brinda, por ejemplo, cuáles fueron mis errores, cómo lo puedo mejorar, entre otras cosas. El aprendizaje automático, también conocido en inglés como Machine Learning, un tipo de IA que automatiza el análisis de datos mediante algoritmos. Estos algoritmos están diseñados para aprender información disponible y realizar predicciones. Se usa para desarrollar aplicaciones inteligentes que imitan ciertos comportamientos del cerebro humano y pueden ser controladas mediante interacción entre el humano y el computador, es decir, que yo le doy una instrucción y a partir de esa instrucción él puede predecir lo que va a suceder. En cuanto a los chatbots, el más conocido es el ChatGPT. Son agentes conversacionales que simulan una comunicación humana. Yo le escribo algo y él me responde y brinda información y servicios mediante interacción en lenguaje común. Yo le puedo hacer una pregunta, ¿cuánto es la suma de tanto y tanto? Y él me va a responder. Dependiendo de esa instrucción que yo le dé, pues así voy a tener la respuesta. Pero esa respuesta es en texto, es en información, en lenguaje común, y dependiendo pues de lo que yo escriba, pues así va a ser la respuesta, qué tan compleja. Y la literatura dice que en el ámbito educativo estos chats contribuyen a la personalización y enriquecimiento del entorno de aprendizaje. Y en algunos casos brinda apoyo extra a contenidos del curso, tareas, recursos de estudio, interacción individual o actividades colaborativas. La robótica, que ya es muy conocida y que desde hace años está muy presente, es un enfoque pedagógico que actúa como una estrategia de enseñanza que no solamente es utilizada en matemáticas, sino que en varias disciplinas como ciencia, informática, y genera un ambiente de aprendizaje donde el centro es el estudiante. Se evidencia que el uso de robot puede ayudar a favorecer representaciones mentales de conceptos abstractos, aumentar la motivación y fomentar el trabajo en equipo, promover la persistencia frente a escenarios complejos y desafiantes. Y a partir de este marco de la problemática de estudio, nosotros diseñamos unas preguntas de investigación. Primero la revisión, nosotros hicimos un estudio de revisión de literatura porque queríamos saber el progreso de la IA aplicada a la educación matemática de los últimos 5 años. Y para eso nosotros planteamos dos grandes preguntas de investigación. Y una es cómo se caracterizan los estudios de inteligencia artificial por país de realización de investigación, año de publicación, tipo de investigación, uso de métodos y nivel educativo. Y cuáles son las aplicaciones del rol de la inteligencia artificial en el ámbito de la educación matemática en los estudios analizados. En cuanto a la metodología, como lo dije anteriormente, hicimos una revisión a la literatura,
y esto porque queríamos determinar el alcance de la investigación en IA aplicada a la educación matemática. Y la IA, perdón, la revisión se realizó mediante la directrices Prisma 2020. Y esta es una revisión de literatura. Utiliza métodos de investigación rigurosos, explícitos y responsables. Y aparte esta metodología Prisma está muy avalada en la literatura y pues permite realizar un proceso metodológico para la identificación de documentos y su análisis. En cuanto a esta revisión, nosotros utilizamos bases de datos, WOS-ODSAE, Scopus y Cielo. Y esta búsqueda fue realizada hasta el 20 de junio de 2023. El rango de documentos que abarcamos fue de 5 años. Y la búsqueda de términos, como nos interesaba en general, investigación de inteligencia artificial, educación y matemática, buscamos en cada una de estas bases de datos, utilizamos diferentes términos o ecuaciones de búsqueda o cadenas de búsqueda, que son las que se presentan allí. Para esta declaración Prisma es importante declarar criterios de inclusión y exclusión. Y esto con la finalidad pues, de tener un rango de documentos que permita realizar la revisión y centrado en nuestro objeto de estudio. Y nos interesaba conocer todos los niveles escolares de la educación matemática. Eso se tuvo en cuenta para la inclusión de documentos, se excluyeron aquellos documentos que no guardan relación con la educación matemática o la enseñanza o aprendizaje de la matemática, es decir, una disciplina diferente, ciencias, tecnología, otra. Nos interesaban solo estudios centrados en la inteligencia artificial, en futuros profesores, estudiantes de educación escolar de cualquier nivel o educación terciaria, estudios publicados en inglés o español, artículos. Excluimos aquellos documentos que tuvieran que ver con actas de congreso, libros, artículos en prensa y capítulos de libros. O también excluimos estudios no publicados en inglés o español. Solamente nos interesan documentos que estuvieran indexados en la base de datos WOS, Scopus y Cielo. Y el rango de documentos que analizamos es desde 2019 hasta mediados de 2023. Si fueron realizados antes, no lo tuvimos en cuenta. Para la metodología Prisma tiene tres procesos o tiene tres procesos de selecciones y eso tienen que tener en cuenta. Lo primero es identificación de los documentos y esa identificación se realiza a través de la búsqueda en bases de datos, que son las que mencioné anteriormente. Se usan las cadenas de búsqueda y esta cadena de búsqueda inicialmente nos arrojó 9.144 artículos y buscamos teniendo en cuenta título, resumen y palabras claves. Luego que tuvimos estos documentos, hicimos una selección y para eso usamos la función refinar. Todas las bases de datos tienen una opción donde yo puedo filtrar y aplicamos algunos filtros y nos quedaron 8.958 artículos. Al final del proceso, nosotros revisamos resúmenes de 173 artículos que eran potencialmente relevantes para el estudio que queríamos hacer y después de revisar estos resúmenes al final, incluimos en nuestra revisión solo 29 artículos. El análisis de estos 29 artículos se realizó mediante un esquema de codificación basado en las preguntas de investigación que mostré anteriormente. Estas preguntas de investigación tienen datos o buscan determinar algunos indicadores biométricos de los estudios, es decir, país, donde se desarrolló, la metodología de investigación implementada, cuál es el rol de la IA en los estudios, qué conceptos abordan los estudios relacionados con la IA en la educación matemática. Y después de realizar todo este filtro, nosotros revisamos todos los documentos, aplicamos nuestro sistema de codificación y encontramos
que, primero, en cuanto a distribución por tipo de revistas, estos documentos se publican mayormente en revistas de tecnología y educación. Son pocos estudios en educación matemática que se publican, por ejemplo, en revistas de educación en general, revistas interdisciplinares o revistas de educación a distancia. Otro hallazgo importante es que si bien nosotros hicimos el estudio durante 2023, lo hicimos a comienzo de año. Puede haber una gran cantidad de documentos que, como no hicimos la búsqueda a final de año, quedaron por fuera, pero se evidencia una tendencia al aumento. Y el 2023 es bajo la cantidad de documentos, primero porque las revistas tienen una periodicidad alguna semestral, es decir, que cuando nosotros hicimos la búsqueda, seguramente se quedaron muchos artículos en prensa, muchos artículos por fuera, y que el año 2023 aún no había concluido. En cuanto a la distribución geográfica, nosotros analizamos la afiliación institucional de los autores de los artículos, es decir, esos investigadores en qué lugar del mundo están, y encontramos que el 80% de los artículos tiene entre 1 y 5 autores, y el país que mayor número de autores tiene es Estados Unidos y China. Y por continente predominan los autores de Europa y Asia, seguido de América. En cuanto a la metodología de estos estudios, la mayoría son de naturaleza cuantitativos. Y seguido de esto se encuentran los métodos cualitativos y por último hay documentos, la mayoría de documentos o un porcentaje pequeño son metodologías cualitativas, o también son cualitativos y cuantitativas, pero no son estudios mixtos. Y también dentro de estos estudios se evidencian enfoques basados en el diseño, fenomenológico, estudios de casos y diseños experimentales. Entre los instrumentos utilizados para recabar datos se encuentra el cuestionario y la entrevista. Estos son los más utilizados y en estudios de IA los investigadores suelen usar más de un instrumento para recabar datos. En cuanto al tamaño de la muestra, es decir, cuántos participantes se suele utilizar, digamos, en estos estudios, se encontró que el 24% son muestras menores a 50 o están entre 101 y 200 participantes. 20% corresponden a estudios teóricos. Dice, no aplica, es porque esos estudios son de naturaleza teórica, es decir, que no tienen aplicación empírica, no tienen aplicación con personas. En cuanto a los niveles escolares de los participantes, la mayoría son estudiantes de secundaria, de algún nivel de educación secundaria, y luego están los estudiantes de primaria, con 13,8% de los documentos que nosotros analizamos, que fueron artículos. Y en cuanto a la participación de los docentes en los estudios, solamente 3 de 29 documentos tiene como participantes a los profesores. Y uno incluye a estudiantes y a profesores en conjunto. En cuanto a lo referente al análisis de los conceptos de la IA, yo anteriormente mencioné estos conceptos en el marco conceptual, pues nos interesaba mirar, detectar cuál era el más frecuente. Los que más se usan son los sistemas de tutoría inteligente y 20,7% hace referencia a aprendizaje automático y usualmente este se utiliza mucho en aplicaciones o entornos o IA que tienen como finalidad la evaluación.
Una vez nosotros miramos estos elementos biométricos, algunos metodológicos en los artículos, nos interesaba saber cuáles eran los resultados que tenían. Entonces, para eso los clasificamos y ahí encontramos 4 temas importantes. Uno es integración de tecnologías de IA y tecnologías adaptativas en el aprendizaje de la matemática. Otros están enfocados en el desarrollo de habilidades y pensamiento computacional, evaluación y retroalimentación con sistemas inteligentes y percepciones y desafíos y consideraciones pedagógicas. Entonces, estos estudios abordan o tienen sus principales resultados están enfocados, por ejemplo, en cuanto a la integración de la IA y la tecnología adaptativa, encontramos que algunos abordan plataformas de aprendizaje personalizado y adaptativo, juegos y entornos virtuales y sistemas de tutoría inteligente y robots. Algunos estudios tienen resultados positivos, no siempre. Por ejemplo, este juego GA2 no mejoró la comprensión general. Estos resultados que yo coloco aquí son muy cortos, son muy puntuales. Recomiendo revisar los documentos si quieren tener más información. Otro estudio en cuanto a sistema de tutoría inteligente dice que usaron un robot que se llama Robot Now y genera relación positiva y mejora resultados, es decir, desempeño, rendimiento en matemática. Dice otro estudio que si utilizo sistema de tutoría inteligente combinada con clases presenciales, las clases tradicionales, mejora el aprendizaje. En cuanto al desarrollo de habilidades y pensamiento computacional, encontramos 2 enfoques. Uno es habilidades de programación y pensamiento computacional y aplicaciones de IA en enseñanza de conceptos matemáticos. Las habilidades, en algunos estudios plantean que la programación ayuda en cursos de IA, pero no en proyectos. Otros estudios dicen que la IA, junto con la enseñanza basada en STEM, mejora la creatividad, la cooperación, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. En cuanto a los chatbots, practicar fracciones es efectivo y proporciona respuestas que parecían realistas. Y estos son algunos de los resultados claves de manera muy breve de diferentes estudios. En cuanto a la evaluación y retroalimentación con sistemas inteligentes, se encuentran 2 principales enfoques. Uno es la evaluación automática y predicción de desempeños. Y algunos autores encuentran que los modelos predictivos de desempeño de alta precisión basados en puntos. ¿Qué sucede en este estudio particularmente? Este de Shin, que ellos utilizan un modelo predictivo. En base a evaluaciones, se realizan unas evaluaciones y predicen cómo le va a ir al estudiante en el futuro. Y dicen que estos sistemas tienen una alta precisión. En cuanto al enfoque de sistemas de estrategia de aprendizaje y personalización, encuentran que los sistemas de evaluación pueden ayudar a mejorar estrategias de aprendizaje de la matemática, ya que detecta casos particulares, particulariza dónde se encuentran, digamos, las dificultades y a partir de esas dificultades, pues se pueden diseñar estrategias para mejorar. En cuanto a las percepciones, desafíos y consideraciones pedagógicas, encontramos 3 enfoques. Y uno de estos es la percepción de estudiantes y docentes sobre la IA. Algunos docentes consideran que ven la tecnología prometedora, pero limitada en cuanto a tiempo, dado que requieren tiempo para planificar, tiempo para enseñarle algunas veces a los estudiantes a cómo funciona y a integrarlo en la clase. Eh, Otros estudios consideran que el ChatGPT es útil, pero requiere pautas de uso seguro y aquí va un poco con los elementos éticos que ha sido preocupación de muchas políticas educativas. Otro enfoque es la aplicación de ella en enseñanza de conceptos matemáticos. Dicen algunos estudios que profesores perciben sugerencias de ella menos satisfactorias que las propias.
consideran que sus sugerencias, la sugerencia realizada por otra persona, por otro profesor, es más valioso que lo que sugiere una sugerencia dada por la IA. Y finalmente, el enfoque en redes y automatización de la enseñanza. Algunos consideran que la automatización requiere adaptación de actores humanos y no humanos, es decir, que está muy lejos de la realidad. Una vez finalizada y realizado el análisis del estudio, nosotros encontramos algunos resultados importantes y esto es que hay muy pocos estudios latinoamericanos centrados en la IA y la educación. Esta brecha presenta una oportunidad pues, para las personas que quieran desarrollar estudios contextualizados donde se abordan temáticas de la IA vinculada a la enseñanza y al aprendizaje en distintos entornos educativos y niveles escolares. Si bien no se observa un desbalance metodológico marcado, pues se identifican pocos estudios con métodos mixtos y escasa participación de muestras amplias y variadas. Entre otras de las discusiones de este estudio es que los resultados muestran que la mayoría de los estudios vinculan la IA como recurso para fortalecer el aprendizaje, principalmente enfocado al trabajo autónomo de los estudiantes. Y las implementaciones que reportan los estudios presentan características de naturaleza exploratoria y descriptiva. Es decir, que están mayormente centrados en la incorporación de tecnologías en los procesos de enseñanza, como el uso de chatbot, por ejemplo, en la formación inicial docente. Algunos estudios consideran que conocimientos previos para la IA se requiere, por ejemplo, programación en niveles intermedios para que esto después fortalezca el uso de manera efectiva de herramientas basadas en la IA. Es decir, que un prerequisito para usar herramientas basadas en IA es la programación. Otro de los elementos que encontramos en los estudios es que muchos se centran en los procesos evaluativos, especialmente en tareas de retroalimentación automatizada, es decir, donde yo resuelvo y automáticamente me proporciona unas respuestas. Esto lo ven o se observa como potencial para la efectividad. Sin embargo, diversos trabajos advierten la necesidad de un monitoreo constante de las herramientas tecnológicas y esto con el fin de asegurar cercanía idiomática con los estudiantes, es decir, porque esto tiene un idioma que es necesario que también ellos manejen y los tipos de respuesta coherente con las prácticas presenciales. Pero también se ha encontrado que a veces estas tecnologías ofrecen respuestas que están muy alejadas del contexto o del nivel educativo. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Dicen que otros estudios que cuando las actividades educativas se desarrollan en paralelo, es decir, entre el docente y el sistema de IA, se requiere una coherencia discursiva y funcional. Es decir, que se alineen los procesos de retroalimentación, lo que dice el profesor y lo que está planteando la inteligencia artificial. Y también es necesaria una evaluación integrada más allá del desempeño aislado de cada agente. No ver todo por separado, sino verlo todo, ver ambos como un todo. Evidenciamos que aunque algunos estudios apuntan hacia una valoración sinérgica, los resultados aún son incipientes en el área de evaluación, lo que representa una proyección para futuras investigaciones. Dentro de las conclusiones en base a nuestra revisión, consideramos que se permite identificar tendencias metodológicas, tecnologías, eh, y ubicaciones geográficas en la investigación de ya utilizada en la educación matemática. Observamos una producción científica en aumento con predominio de estudios empíricos y escasa presencia de trabajos teóricos. Menos del 20% de los artículos fueron publicados en revistas con tradición en educación matemática. Es decir, que en algunos se evidencia que la educación matemática el estudio está diseñado y puede ser aplicado en otra asignatura, no está pensando principalmente en en la educación matemática y en los enfoques especializados que ésta requiere. La mayoría de los artículos provienen de Estados Unidos y China.
Es decir, se observa un liderazgo del continente asiático en cuanto al número de países involucrados y observamos una participación latinoamericana reducida, lo que también es una oportunidad para aquellas personas que quieren desarrollar investigación contextualizada y sensible a entornos o a enfoques educativos de esta región. Si bien encontramos que predominan estudios cuantitativos, son pocos los estudios basados en métodos mixtos y la estrategia más utilizada es cuestionario, entrevistas y pruebas. Es cerca de un tercio de estudios se centra en estudiantes de secundaria y son muy pocos los estudios en estudiantes universitarios, especialmente futuros profesores. Dentro de los estudios que nosotros identificamos, no encontramos estudios enfocados en la educación infantil. Otra cosa interesante es que si bien la educación matemática tiene marcos teóricos, perspectivas teóricas propias, son pocos los estudios de la IA que están vinculados directamente a un marco teórico y usualmente el que encontremos es el TIPA. Entonces, los estudios analizados muestran que la IA se utiliza principalmente como un entorno de aprendizaje computarizado y se destacan sistemas de aprendizaje inteligente, evaluaciones computarizadas, mejora de la eficacia del aprendizaje, se usa en educación a distancia y procesos de aprendizaje y enseñanza. En cuanto a las limitaciones del presente estudio, primero nosotros restringimos la búsqueda a 3 bases de datos, no incluimos otras, lo cual también es una limitación porque tal vez estas tengan información importante. No consideramos actas de congreso, ni capítulos de libros, ni libros o revistas no indexadas en estas 3 que mencionamos. Dado que aplicamos un filtro que excluye cualquier otro idioma que no sea español e inglés, también pues en otro idioma puede haber documentos importantes. Y existe un posible sesgo por exclusión automatizada y pues la estructura de nuestras cadenas de búsqueda utilizadas. Estas son algunas referencias. Este artículo se parte ya de una publicación que se encuentra en la revista Uniciencia por si alguien quiere profundizar en él. Muchas gracias. Muchas gracias, Darlis, por esta charla, ¿verdad? En realidad creo que es bastante interesante ahora todo el tema de IA, ¿verdad? Nos demanda a todos mucha atención, mucha actualización y estudios como estos evidencian que no podemos dejarlo pasar, ¿verdad? Que tenemos que tenerlo presente y estar en constante actualización. Vamos a pasar a un espacio de preguntas. Entonces, si alguno tiene dudas, consultas que quiera pues externarle a la colega, puede levantar su manita, comentarios, alguna consulta en general. Yo tenía una dudita, digamos, todos estos artículos que analizaron ustedes, em, digamos, fueron recomendados, algunos puede ser que los hayan desechado, em, tienen alguna situación particular con alguno que no les haya funcionado o con algunos que más bien ustedes dicen, no, estos tenemos que considerarlos. ¿Cómo fue un poco esa experiencia de la selección de esos artículos? Bueno, cuando nosotros inicialmente, bueno, buscamos con esta ecuación de búsqueda aparecieron un número grande. Y cuando ya teníamos, digamos, un número acotado, pero no era el número final, lo que hicimos fue que leímos resúmenes, porque si bien esta educación y matemática, dado la estructura de la ecuación, podían haber algunos artículos que mencionen matemática, pero no son de educación matemática en sus resúmenes. Ujú, Puede ser de ciencia, de otra área. Entonces eso era un criterio, digamos, de exclusión, porque nos interesaba principalmente en educación matemática. Eso principalmente. También, si bien hay documentos que, digamos que por
imagino que por ser cargados a las bases de datos, aparecían con una fecha, un año, pero cuando miramos el documento en la propia revista, pues aparece que está antes, que fue publicado antes, entonces también eso nos permitió descartarlo, digamos, usamos estos criterios de inclusión y exclusión para cuál iba a ser incluido y cuál iba a ser excluido. Luego, cuando tenemos este proceso, después nos dedicamos a leerlo completamente, porque ahí es donde viene, digamos, la gran tarea para identificar todos estos elementos. Si nos encontramos en el camino, algunos o dos documentos pues, que eran de acceso pago y no teníamos recursos para acceder a ellos, entonces ahí también tocó descartarlos. Entiendo. Ok, bueno, no veo manitas levantadas. Igual si quieren activar su micrófono para hacer alguna pregunta, algún comentario, pues es siempre bienvenido. Ok. Bueno, Darlis, darte las gracias nuevamente por este espacio, por compartir tu experiencia, que es muy valiosa y es muy interesante. Invitamos a todos, ¿verdad? Y me invito a mí misma también, ¿verdad? A hacer indagaciones en esta línea que cada día pues nos demanda, ¿verdad? Una actualización constante. Entonces, muchas gracias por participar en este espacio. Nosotros te vamos a hacer llegar un certificado firmado por nuestras autoridades. De parte de la carrera Enseñanza de la Matemática de la Universidad Nacional, te agradecemos bastante por colaborar con la formación de los chicos. Estos chicos que están acá, como te comenté antes, son estudiantes de la carrera Enseñanza de la Matemática, son docentes en formación. Entonces, también invitarlos, ¿verdad?, a realizar constantes investigaciones, indagar sobre todo los estudios que se han realizado no solo en esta línea, ¿verdad?, sino en educación matemática, que estoy segura que a nivel de la carrera pues se les invita también, ¿verdad? Y se les motiva a, a analizar todos estos escenarios de educación matemática. Muchas gracias a todos por su participación. Sin más, cerramos por acá y un aplauso para Darlis, un aplauso virtual y un abrazo a la distancia. Darlis nos acompaña desde Chile y esto fue un gran esfuerzo porque allá van 3 horas adelante, entonces también por allá ya son casi las 9 de la noche. Entonces, muchas gracias y que estén muy bien todos, que tengan una bonita noche. Muchas gracias. Buenas noches, Hasta luego, Buenas buenas noches. noches. hasta luego. Muchas gracias.